Vamos a leer el Evangelio según San Mateo en el capítulo 3, versículos 13 al 17. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «¿Soy yo el que necesito que tú me bautices, y tú acudes a mí?» Jesús le contestó: «Déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Leemos la escena del bautismo de Jesús, según la versión del Evangelio de Mateo. El bautismo del Señor es un misterio de Él que merece ser profundizado. En esta ocasión vamos a fijarnos en algunas de las particularidades de la versión de Mateo. Jesús viene desde Galilea hasta el Jordán, donde Juan Bautista, para ser sumergido por él en el agua y recibir el bautismo de conversión. Pero Jesús no necesitaba de conversión. Con todo y esto, al venir al mundo y revestirse de nuestra condición humana, asume nuestra condición de pecadores. Jesús entra de lleno en nuestra realidad y su inmersión en las aguas del Jordán lo hace visible. En la lógica plena de la encarnación, Jesús asume sobre sí el pecado del mundo. Pues bien, Juan se da cuenta del detalle y protesta. Cuando ve que Jesús viene, le dice: «Soy yo quien necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Uno a veces siente necesidad de decir desde lo más profundo del corazón esto mismo que ha dicho Juan. Pero entendemos que es precisamente allí, en ese abismo, donde el Señor quiere encontrarse con nosotros. «Déjalo por ahora», le dice Jesús a Juan. «Es mejor que cumplamos toda justicia». La justicia de Dios se manifiesta en la humillación del Hijo. Desde el inicio del Evangelio, Dios ya dicta su lógica. Y por ese camino, que es propio de Él, se inserta en nuestra historia y la direcciona poniéndonos en sintonía con la voluntad de salvación y plenitud de vida que Él tiene. Y es así como Él nos hace justos. El Padre Dios lleva a cabo esta obra a través de su Hijo. La inmersión de Jesús en las aguas del Jordán lo revela, lo manifiesta, le hace epifanía. Es conmovedora la anotación del narrador de Mateo. Él anota: «Así que Juan dejó que Jesús lo hiciera». Dejó que Jesús lo hiciera. Juan intuye la novedad y cede. Demuestra su confianza en Jesús aceptando la obra del Padre que se manifiesta en él, más allá de lo que podría haber imaginado. Entonces Juan procede al bautismo del Señor, como acabamos de ver, y enseguida tiene lugar una teofanía, una manifestación de Dios. Veamos esta parte de la teofanía en las aguas del Jordán. La potencia del bautismo se narra inicialmente con el vasto símbolo de las aguas que limpian, sacian, refrescan, sanan, hacen germinar las semillas. Pero atención, en el caso de Jesús, el centro de la escena del bautismo no está en las aguas, sino en lo que sigue. Anota cuidadosamente el narrador de Mateo que inmediatamente después de ser bautizado, Jesús salió del agua y entonces se le abrieron los cielos.
Vamos por pasos. Vamos al ritmo de la narrativa. Lo primero que ocurre es que el cielo se abre. Anoigo se dice en griego. Y es un detalle que pareciera secundario, pero no lo es. Algo parecido va a suceder cuando muera. Dice Mateo 27:51, el velo del templo se rasgó. Y esta vez el verbo griego es esquizo, desgarrar. El cielo, que indica la dimensión de lo divino, de lo trascendente, del que es el totalmente otro, se fisura bajo la urgencia de Dios y la impaciencia del Adán. Por el descenso de Jesús a las aguas que purifican del mal y por la ofrenda de su vida en la cruz, los cielos se abren. Se abre una brecha por donde pasa la luz de Dios, por donde desciende el Espíritu Santo, el Espíritu creador y vivificante, Espíritu que trae la paz verdadera, que no es un alto al fuego, sino el shalom de Dios, la vida plena. Los cielos se abren como se abre una brecha en los muros, como una puerta al sol, como se abren los brazos a los amigos, a un ser querido, a los niños, a los pobres. El cielo se abre para que salga la vida, para que entre la vida. Se abre bajo la urgencia del amor de Dios y bajo el asedio de una vida dolorosa. A través de Jesús, ese día en el Jordán, comienza el tiempo nuevo. Y ese cielo abierto no es mudo, esconde palabras supremas, entre las más altas que alguien puede escuchar sobre sí. Paso siguiente, una vez abierto el cielo, dice el narrador de Mateo, vio al Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma y venía sobre él. Vamos a ver. En la Biblia, el Espíritu de Dios, junto al agua, es la primera de todas las presencias divinas. Entra en escena desde el segundo versículo del Génesis. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Un espíritu que danza en las aguas es el primer movimiento de la historia. Desde entonces el espíritu y el agua han estado ligados a cada génesis, a cada nacimiento, a cada bautismo, a cada vida que fluye. Y viene la tercera anotación. A través de esa misma apertura del cielo se escucha la voz de Dios, su palabra, que revela quién es Jesús. Este es mi Hijo, el amado, en quien me he complacido. Son tres palabras ardientes que dicen lo esencial: Hijo, amado, complacencia. Tres palabras que explican todo el Evangelio. Primero, Hijo. Quizás la palabra más potente del vocabulario humano, que estremece el interior de quien lo pronuncia cada vez. Hijo es precisamente la primera palabra de la comunicación con nuestros seres queridos. Y Dios engendra hijos. Y los engendrados tienen el cromosoma de los padres en las células. Y así ocurre también con nosotros en cuanto hijos de Dios. Somos los únicos seres que llevan en la sangre la vida de Dios. Amado es la segunda palabra. Así, en pasivo, antes de amarte, yo soy amado. Antes de actuar, antes de mi respuesta, lo sepa o no, cada día, cada despertar, mi nombre ante Dios es amado. Amado sin mérito, amado sin más explicaciones. Ese afecto que me permite leerme en la ternura de sus ojos y la dulzura de sus palabras, es la manera como yo entro en la realidad de Dios. Cada vez que pienso, si yo soy bueno hoy, entonces Dios me amará. Pero no
No estoy ante el Dios de Jesús si yo hablo de esta manera, sino ante la proyección de mis miedos. No soy bueno para que Dios me ame. Es porque Dios me ama que yo soy bueno y reflejo su amor donde quiera que yo me relaciono. Complacencia es la tercera palabra. Es un término inusual pero hermoso, que en su raíz literal debería traducirse me gozo en ti. De hecho, el verbo griego eudokeo connota aprobación, deleite, alegría. La voz clama desde arriba, clama sobre el mundo y en el corazón el gozo de Dios. ¡Qué gusto estar con ustedes! Tú, hijo, me gustas, y cuánta alegría me puedes dar. Este es el sentido de las palabras del Padre. Una palabra sencilla que permite intuir toda la exultación del cielo. El Padre Dios está feliz por su Hijo, un Dios experto en fiestas, un Dios que se alegra por su Hijo y por todos los que se hacen sus hijos en el Hijo. Un Dios que le abre sus brazos a sus hijos dispersos, pero que siguen vivos y que regresan a su hogar. Esta voz de Dios sobre su Hijo Jesucristo en esta ocasión, esta voz con palabras de amor, de elección y de misión, ya resuena en la profecía de Isaías sobre el siervo de Yahvé, que en esta solemnidad, en esta fiesta del bautismo de Jesús, escuchamos en la primera lectura. Isaías 42, 1 al 7. Esta es una de las páginas más consoladoras de toda la Biblia, ¿saben? Allí dice que el siervo de Yahvé no gritará, no romperá la caña cascada, no apagará la mecha que aún humea. Interesante, no gritará. Si la voz de Dios suena áspera o impositiva, no es su voz. Para decir la verdad, basta con un susurro. Pero tampoco romperá lo que ya es frágil. Mejor, no terminará de romper lo que ya está a punto de despedazarse. Lo suyo es lo contrario: cuidar, custodiar lo débil, fortalecer, sanar, vendar toda herida con curitas de luz. Y mucho menos soplará sobre la mecha a la que solo le queda una chispa. Para Dios basta un poquito de humo. El siervo de Dios circunda esa chispa para que no se apague y luego trabaja para que la llama se vuelva a elevar, para que se vuelva una hoguera con toda su intensidad. La misión del Hijo y siervo de Dios no es castigar la llama cuando está muerta, cuando el corazón entibia, cuando cometemos errores. Todo lo contrario, custodia la llama, la protege con sus manos de artista de la luz y del fuego. Pues bien, es así como el Hijo, el amado, en quien el Padre ha puesto toda su alegría, comienza su misión al servicio del proyecto de justicia del Padre. Sí, Él traerá la justicia, la verdadera, la de Dios, la que mira a cada persona a los ojos, sobre todo al culpable, cuando lo mira como un ser humano siempre amado, aunque parezca a veces odioso a nuestros ojos, siempre visto como una persona por salvar y no para condenar. Jesús enseñará que al mal solo se le puede contrarrestar y superar con este estilo del siervo de Yahvé, esto es, con la delicadeza que salva lo que podría empeorar, que rescata lo poquito de bueno que puede quedar para hacer de la chispa una llamarada, con esa fuerza que es la única verdaderamente capaz de vencer el pecado y la muerte y de poner en pie toda vida. Terminemos nuestra lectura
de estos versículos 13 al 17 del capítulo 3 de Mateo con una consideración final sobre el bautismo. Estamos ante un misterio que es en primer lugar de Jesús. Estamos celebrando el bautismo de Jesús, de Él. Un misterio de epifanía, de luz, de descubrimiento de lo secreto de Dios. El que había sido manifestado a Israel, comenzando con unos pobres pastores en el campo y luego a todas las naciones de la tierra representadas en los sabios de Oriente, ahora es manifestado a todos en medio de las aguas del Jordán. Y este misterio de Jesús no solo revela su identidad y su misión, también se manifiesta en función de nosotros. Y por eso nos preguntamos, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos dice? Generalmente cuando evocamos el rito del bautismo, ahora hablemos del nuestro, pensamos en unas pocas gotas de agua vertidas sobre la cabeza del niño. Pero la realidad es mucho mayor, es grandiosa. En su raíz, recordémoslo, el verbo griego bautizar, que es una palabra ya de por sí griega, baptizo, significa sumergir, hacer una inmersión. Y esto podríamos ilustrarlo con una anécdota que cuenta un gran amigo biblista, Hermes Ronchi. Lo cuenta sobre un atardecer vivido en la isla de Patmos, la isla del Apocalipsis. Él estaba allí sentado en esa inmensa roca que emerge del mar, frente al mágico telón de fondo de las islas del mar Egeo, contemplando en silencio la puesta del sol en el mar, un monje sabio y él. Y cuenta que el monje rompió el silencio y le dijo: ¿sabías que los antiguos padres llamaban a este mar el bautisterio del sol? Cada tarde el sol se pone, se sumerge en la gran cuenca del mar como en un rito bautismal. Luego, por la mañana, vuelve a emerger de las mismas aguas como un niño que nace, como un bautizado que sale del agua. Es una bella parábola, ¿verdad? Una bella parábola que dibuja el significado del verbo bautizar, sumergir en español. En el bautismo he sido sumergido en Dios y Dios se sumerge en mí, yo en su vida y Él en la mía. Estamos imbuidos de Dios y en Dios, dentro de Él como en el aire que respiramos, en la luz que besa nuestros ojos, inmersos en un manantial que nunca fallará, abismados en un vientre vivo que alimenta, crece y protege, envueltos en una fuerza de génesis que es Dios. Es su presencia trinitaria que entra, que esparce, que envuelve y que transforma. Quedamos saturados de Dios, como acostumbra decir nuestro querido padre Gustavo Baena, el jesuita. Dios en uno, Dios dentro de uno, como hasta los tuétanos. Y esto fue lo que pasó no solo en el ritual de aquel día ya lejano, sino en el signo sacramental de las gotas de agua que cayeron sobre nuestra cabeza. Y es lo que ocurre todos los días en nuestro bautismo existencial, perenne, infinito. Nosotros no hemos vivido el bautismo como algo del pasado, ahora lo estamos viviendo. Somos bautizados, somos bautismo. Como bien dice el biblista Giovanni Banucci, estamos sumergidos en un océano de amor y no nos damos cuenta. El cielo se ha abierto y en él ya navegamos. Y siguiendo a Jesús como discípulos e hijos en el Hijo amado, nada ni nadie nos lo va a cerrar. En fin, la grandiosa escena del bautismo de Jesús con el cielo abierto,
con el vuelo del Espíritu con las alas abiertas, con la declaración de amor sobre las aguas, es también la escena de mi bautismo, la del primer día y el del existencial cotidiano. Cada amanecer, una voz repite las 3 palabras del Jordán, y más fuerte aún, la repite en los días llenos, densos de tinieblas. Él me vuelve a decir: Hijo mío, amado mío, alegría mía. El bautismo es una potencia divina que abre sus alas sobre cada uno de nosotros, que nos empuja hacia lo alto, con toda su fuerza, en cualquier cielo oscuro en el que nos encontremos. Feliz fiesta del bautismo del Señor.